El doctor Alberto Indig, ex presidente de la DAIA, es uno de los impulsores de la oportunidad, de la posibilidad de que los acusados por el Estado argentino, por el atentado a la AMIA y la embajada, sean juzgados en ausencia. Está en línea el doctor Indig, vamos a hablar de eso a propósito del fallo del día de ayer. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien. Saludos a toda tu audiencia. Gracias. Bueno, ¿cómo recibiste el fallo del día de ayer? Mira, Dani, hay que mirar el fallo con mucha profundidad. Tengo que ser sincero, no leí las 900 páginas, son dos fallos, uno de 700 y pico y otro de 100 y pico, o sea que para hablar con total responsabilidad hay que leer todo el fallo. Conozco, porque estuvimos estudiando ayer y hoy durante el curso de la mañana con el doctor Raúl Bosco, que está conmigo, que vino a Buenos Aires. Si te acordás, el doctor Raúl Bosco fue el principal asesor del doctor Mario Cimadevilla en la unidad de investigación del atentado a la AMIA. Y es candidato, uno de los candidatos a la presidencia de la DAIA, que las elecciones van a ser fines de octubre, en noviembre. El doctor Bosco es un experto, un gran conocedor de este tema, y estuvimos tratando de profundizar en este fallo. En realidad, el fallo, para ubicarnos, porque hay mucha confusión en la prensa. Este fallo es la casación del fallo del Tribunal Oral Criminal Federal 2 del mes de mayo del 2019, si recordamos, es el fallo de encubrimiento de donde se condena al doctor Galeano, el juez de la causa, sí, al doctor Anzorrey, a Mühlen, Barbaquia. Exactamente, Mühlen, Barbaquia. No es un fallo referido al fondo, a la causa del atentado. Esto es AMIA 2, no es AMIA 1. Entonces, este fallo, lo bueno que tiene, es que reafirma que el atentado a la AMIA es un delito de lesa humanidad que ya lo había dictaminado el juez Canicoba Corral en su momento. Y reafirma también la autoría intelectual de Irán y que el brazo ejecutor del atentado fue Hezbollah. Esto es una reafirmación, ya se conocía. Y ahora voy a tu pregunta. El fallo también insta al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que instruyan todos los medios necesarios para que se sancione la ley de juicio en ausencia, para que permita juzgar a los sindicados por la justicia argentina como responsables del atentado a la AMIA. Alberto, también, ¿cuáles son esas herramientas necesarias? O sea, ¿qué debería hacer a partir de esta sugerencia en el fallo? ¿Qué debería hacer cada uno de los poderes? Y el Poder Legislativo debe sancionar la ley de juicio en ausencia, que hay un par de proyectos que tienen estado parlamentario.
si vos recordás, hubo un grupo de personas integrado por el doctor Boscov, por mí, por el doctor Franco Fiumara, por Luis Chicheschi, por Luis Fonsalida, por Alberto Ruscolequier. Estuvimos trabajando muchísimo para que pueda sancionarse la ley de juicio en ausencia, que consideramos nosotros, sin tener la verdad absoluta o la verdad revelada, que es el único instrumento jurídico adecuado para sacar de la parálisis en que se encuentra hace varios años la causa del atentado a la... Bien. Yo le preguntaba antes al doctor Farini Dugan si Sí. la justicia que uno espera sea siempre imparcial y alejada de quién gobierna o no gobierna, si realmente este fallo estaba de alguna manera conectado con el cambio ideológico del gobierno argentino y también con la situación geopolítica mundial, ¿no? Con el lugar en el que está Irán hoy. Bueno, no podemos ser ingenuos de desconocer que los jueces son tiempistas. Esta es la realidad, y que es cierto que el cambio de color político del gobierno le permitió mayor libertad, o le da mayor libertad a la justicia para que sancione este tipo de fallos. No olvidemos que la expresidenta de la República y ex vicepresidenta de la República está procesada en el juicio de encubrimiento del memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán. Entonces no era lo mismo para los jueces hasta el mes de septiembre del año pasado dictar fallos, que ahora que hay otro color político con otro encuadre en la geopolítica internacional. Esto es, efectivamente, tu pregunta es muy exacta y la respuesta es esta. Bueno, también hay que agregar que se cumplen 30 años y a veces los números redondos permiten decir, bueno, algo hay que hacer para los 30 años, algo tenemos que mostrar que hicimos. Y cuando fue los 29 años se fue lo mismo, y los 28 lo mismo, y los 27, porque siempre una semana antes del 18 de julio aparecen novedades que después, el 19 de julio, caen como un castillo de naipes en la arena. Esto fue siempre así en la historia argentina, porque nadie quiere hacer lo que se debe hacer. Nadie quiere asumir la responsabilidad de las consecuencias de un juicio en ausencia. Que un juicio en ausencia puede ser condenatorio o puede ser absolutorio. Entonces hay muchos que tienen miedo de decir no nos vamos a meter con un juicio en ausencia porque por ahí se absuelve a todos los acusados. Y esos son los riesgos que uno corre cuando inicia un juicio. Y yo entiendo que vale la pena correr el riesgo en este caso y no resignarnos a que la causa AMIA quede así como está en la nebulosa y va a terminar así con el correr de los tiempos. Alberto, Porque, para que la gente sí, entienda, en un juicio en ausencia, imaginando que sí, los acusados iraníes no van a venir a comparecer, sí pueden sí. estar representados legalmente, o sea, sí pueden tener sus defensores. Vamos a hacerlo al revés, Dani. De acuerdo al sistema procesal penal argentino, si un imputado no comparece a prestar declaración indagatoria, el juicio se paraliza. Y esto es lo que ocurre con la causa AMIA, porque los imputados se niegan a comparecer ante la justicia argentina. Con la sanción de una ley de juicio en ausencia, el Estado les designa un defensor oficial, o los imputados tienen derecho a designar sus abogados. Y ahí el juicio pasa a etapa oral, se hacen todas las pruebas y viene una sentencia, que vuelvo a repetir para que quede claro, puede ser condenatoria o absolutoria, pero permite
conocer la verdad definitiva, y yo creo que vale la pena correr el riesgo. Hablando de absoluciones, hubo una que a alguno le puede llamar la atención, que es la de Tejeldín, porque hasta donde pude leer no dan por probado o no hay las suficientes pruebas de que la Traffic que explotó y terminó con el edificio de la AMIA y con la cantidad de muertos que tenemos haya sido aquella que él armó y a quien se la entregó. ¿Eso estaba claro desde antes? ¿Eso estaba antes de que llegue a casación? Mira, siempre supimos por muchos indicios y por muchas pruebas que Tejeldín mandó a construir 3, no 2, 3 Traffic Renault en el taller del señor Ariel Niskanen, 3 Traffic mellizas o llamar trillizas. Lo que a mí me sorprendió del fallo, pero vuelvo a decirte, tengo que analizarlo con mucha profundidad, es que no da por probado que esa Traffic que explota en la AMIA hubiera estado en poder de Tejeldín días antes de que se produzca el atentado, porque sabemos que la tenía Tejeldín, sabemos que fue extorsionado por policías de la provincia de Buenos Aires, hay algunas dudas si se las entregó, se las sacaron, la Traffic que explota en la AMIA. Pero bueno, con esto absuelven a Tejeldín. Obviamente que las instancias centrales de la comunidad, que fueron las que hicieron la apelación ante el tribunal oral criminal, ante el fallo del tribunal oral que no estaban de acuerdo y van a casación, ahora van a estar enojados por esta parte del fallo y van a tener que ir con un recurso extraordinario y después su caso con recurso de queja ante la Corte, porque esta parte del fallo resulta inadmisible tanto para la Fiscalía como para las instancias comunitarias. Bien, y por último quería preguntarte, no es una pregunta, en realidad es pedirte una opinión. Entiendo que este fallo vuelve a poner en el lugar que corresponde la investigación de Nisman, porque el gobierno anterior y otros han hecho muchos esfuerzos por denostar la figura y la investigación de Nisman, y por lo menos a partir de lo que se ve en este fallo, queda claro que lo que él estaba diciendo o la línea que estaba siguiendo era la correcta. Y de acuerdo a este fallo es absolutamente correcta, simplemente reafirma la parte, digamos, porque después algunos grupos de familiares se enojan mucho conmigo, me dicen de todo cuando yo digo que parte de la investigación de Galeano y continuada por Nisman, que estableció la responsabilidad de los iraníes y quiénes son las personas, autores intelectuales del atentado a la AMIA y de los motivos por los cuales se produce el atentado, es una continuidad. La investigación de Nisman, una continuidad de la de Galeano mejorada. Bueno, hay grupos de familiares que se enojan muchísimo porque dicen que es todo un invento esto, desde el inicio de la investigación de Galeano, pero este fallo reafirma eso, como bien dijiste vos, claramente. Hablando de Galeano, le redujeron la pena de 6 a 4 años, ¿cierto? De cumplimiento Sí, efectivo. Sí, este fallo confirmó y redujo algunas condenas del tribunal oral número 2. Bien, hemos dado una vueltita, espero que este fallo dé impulso, ayude, que más gente se acerque a ustedes para pedirle al Estado argentino que se sancione la ley de juicio en ausencia. Te mando un abrazo grande, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, muchas gracias Dani, un abrazo. El doctor Alberto Indig, abogado, ex presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, pasó por aquí, por el Coffee Break.